Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para quinto tenemos matemáticas, español, historia y naturales. Para encontrar estos videos más fácilmente, visita mexprimaria.com.mx. En la página 125 de tu libro tenemos el tema El impulso a la economía. Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico, es decir, que tenían problemas financieros heredados del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas, es decir, que no podían sembrar y cosechar lo que se debía de producirse, o les habían sido arrebatadas sus tierras. En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban, es decir, abusaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Esta gran desigualdad se agravaba porque México no contaba con suficiente caminos, no tenía carreteras, medios de comunicación, presas, también faltaba lo que era la electrificación de sus poblados, faltaba el agua, no había los servicios médicos suficientes y otros servicios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenían del extranjero generaban intereses muy altos. Si tú quieres encontrar más fácilmente todos estos videos de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de video, busca el grado que estés cursando, ejemplo, quinto grado, te aparecen las materias disponibles para quinto, en este caso, matemáticas, español, historia y naturales. Seleccionas la que tú necesites. Ejemplo, si selecciono el botón de matemáticas, me aparecen ya los videos contestados y explicados de matemáticas del libro. Selecciono la página que me dejaron y aquí le doy clic en el video para empezar a ver y poder yo hacer mis tareas o estudiar para el examen con ayuda de MEX Primaria. Para superar esta y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo. La propiedad de la tierra, había que cambiar esto de la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, había que cambiar también los derechos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión extranjera. También había que hacerle algunas modificaciones a esto de la educación y las condiciones materiales de la población o poblaciones rurales y urbanas. Había que mejorarlas. También había que hacerle cambio a la explotación de los recursos naturales y otros ámbitos de la economía. Es decir, que había que hacer un montón de cambios en esa época para mejorar las condiciones tanto de vidas y de trabajo y de salario. Debido a estos problemas, en 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después experimentó una mejoría que se prolongó las siguientes cuatro décadas. Hubo un crecimiento en México. Causa importante de este crecimiento fueron las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de nuevas industrias. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que recordemos que Lázaro Cárdenas estuvo gobernando entre los años de 1934 y 1940, que fue el primer presidente que estuvo 6 años en el poder, porque antiguamente solo duraban 4 años, así es que este presidente fue el primero en durar 6 años en el poder.
La reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de La Laguna, Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, que se encuentra en Baja California, Michoacán, en Morelos, en Veracruz y Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos. Vamos a ver lo que significa ejidos. Ejidos es la porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al Estado. Así es que surgieron estos ejidos pues para darle trabajo a la gente, a los campesinos. Entonces, después de que surgieron estos ejidos, tuvieron mucho éxito. A su vez, algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. A partir de 1940, la reforma agraria perdió importancia y su lugar la tomó la industrialización de la economía nacional, impulsándose el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de productos, es decir, que surgieron las grandes industrias. La demanda de materia prima y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970. Es decir, que todos estos años, hasta 1970, México creció considerablemente, que fue calificado como el milagro mexicano, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. Vamos a ver lo que es el milagro mexicano, nombre con lo que se conoce al periodo comprendido entre 1940 y 1970 en México, que caracterizado por el impulso de la industrialización y la modernización, además de mantener un crecimiento económico estable. Sin embargo, ese milagro que hizo que México creciera tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción, en esto de producir la tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación, es decir, que México creció, pero nunca desarrollaron esa tecnología para producir maquinaria pesada o lo que requerían. Así es que volvieron a ser totalmente dependientes de la importación de ciertos productos que se pagaban con la exportación de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas dependía del financiamiento del gobierno y de la inversión y préstamos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez menos de empleados, o sea, cada vez las empresas usaban menos personas, lo que provocó un creciente desempleo. Todas estas contradicciones tornaron ineficientes y poco competitivas a lo que fue la industria nacional. Finalmente, los beneficios del crecimiento económico impulsado por la industrialización se repartieron de manera desigual en la sociedad, lo que provocó continuas protestas y tensiones sociales. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica. Otra vez, la economía se vio afectada en México como consecuencia de los problemas que se arrastraban. La escasa inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos, es decir, que México comenzó a comprar un montón de alimentos en el extranjero porque se descuidó el campo. Se compraron estos alimentos básicos ¿en dónde? En Estados Unidos, y para atender otros problemas de la población en el área como la salud. Habían problemas, también había problemas en la educación,
el gobierno solicitó préstamos en el extranjero, aumentando así la deuda externa. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes, pero grandes yacimientos de petróleo. ¿En dónde? En el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó otro préstamo de dinero al extranjero para elevar la producción de petróleo mexicano, allá en Pemex. El incremento en la explotación petrolera fue muy notable, lo que se vio favorecido por el aumento a un nivel internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el gobierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, es decir, que México otra vez se fue endeudando cada vez más, confiando en que podría pagarlo más adelante. Sin embargo, los cálculos no fueron atinados y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial y esto provocó que México recibiera menos dinero. Las finanzas públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses de los préstamos solicitados y el retiro de capital de inversionistas y ahorradores, es decir, en esta época muchas industrias se fueron del país y se llevaron todo su dinero. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento de y el incremento de los precios. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten. También, si te sirvió el video, suscríbete al canal, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.